Bueno, adentro. Esa batería puede durar hasta 24 horas incluso con el opcional display siempre turnado on. Es pretty cool. A ver, ¿llegará el día en que Bitcoin valga cero? Y ojo, esto no es una provocación, ¿eh? Es una pregunta legítima. De hecho, diría que quien no pueda responderla con buenos argumentos, pues quizá no debería opinar con tanta seguridad. Bueno, para empezar a construir una respuesta, creo que lo primero es analizar el patrón. O sea, observar cuándo y sobre todo por qué aparece esta pregunta una y otra vez. Es que es curioso. Cada vez que el precio cae, ahí está, reaparece el mismo titular. Pero, ¿y cuando sube? Nunca. ¿Cuando rompe máximos históricos? Tampoco. Solo, y digo solo, aparece cuando el mercado duele. Y esto revela una diferencia de enfoque que es fundamental. Un análisis serio estudia los procesos, intenta comprender. El oportunismo, en cambio, va a lo fácil, sentencia los resultados para tener razón. Es que decir vale cero es muy sencillo. Es una frase que no exige ningún matiz, ninguna responsabilidad. Y que quede claro, no se trata de defender nada, sino de señalar lo superficial que es ese argumento. Vale, de acuerdo. Si el argumento del cero es oportunista, entonces, ¿cómo se explica la violencia de sus caídas? Porque eso es innegable. Para entenderlo, tenemos que mirar su mecanismo interno. Pensemos en esto. Por un lado, tenemos una oferta determinista, es decir, es rígida, es programática. Le da igual si hay crisis, si hay rescates o si cambia la demanda. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Una demanda que aún es muy joven, es especulativa, es cíclica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando esta demanda, que es emocional, se contrae, la oferta, que es pura matemática, no se ajusta para amortiguar el golpe. Y claro, esto por sí solo ya amplifica las caídas. Y si a esa dinámica le sumamos el apalancamiento del mercado, una simple contracción de la demanda activa las famosas llamadas a margen, los margin calls. Y esto provoca liquidaciones forzadas. Esas liquidaciones, a su vez, generan una cascada de ventas que arrastra el precio hacia abajo, pero con una violencia tremenda. Esto explica la violencia de los movimientos, pero ojo, no demuestra que su valor fundamental sea cero. Pero bueno, para entender de verdad su razón de ser, creo que hay que elevar la mirada. Hay que ir más allá de los gráficos de precios y analizar el contexto en el que nació. Pensemos en el sistema actual. Los estados modernos operan sobre una base de deuda soberana que es estructural. Sus déficits son, por sistema, permanentes. Y el sistema monetario global, pues a menudo sobrevive gracias a la expansión monetaria constante. Y esto no es una opinión, es simplemente una constatación económica. Pues bien, Bitcoin nace justo ahí, en ese contexto. No nace como un ataque frontal al sistema, para nada. Nace más bien como un mecanismo de defensa, como una alternativa para quien sencillamente ha perdido la confianza en la disciplina monetaria a largo plazo. Y esto es importante porque nos permite empezar a deconstruir ese estereotipo del bitcoiner como un simple fanático. Si lo pensamos, su lógica en realidad se basa en una serie de lecciones, diría que filosóficas y muy conscientes. Al final, es una elección entre dos mundos. Por un lado, se prefiere soportar una volatilidad que es transparente, matemática, antes que, por otro lado, la arbitrariedad de decisiones políticas impredecibles que pueden alterar el valor del dinero. También es una preferencia por el riesgo explícito, el que se ve, el que se asume en cada caída de precio, frente al riesgo oculto, ese que se va acumulando de forma silenciosa dentro del sistema financiero, hasta que, claro, ya es demasiado tarde. Y por último, es una preferencia por reglas inmutables, reglas escritas en código, antes que por decisiones discrecionales que toman comités y que pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Insisto, esto no es fanatismo, es una elección filosófica. Ahora bien, no todo es tan sencillo. Esta elección filosófica tiene un coste, y es un coste muy real, un coste psicológico y también humano. Imaginemos una caída del 50%. Es que duele, y mucho. Genera dudas, claro que sí. Hace que cualquiera se cuestione sus propias convicciones, sus decisiones. Es una auténtica prueba de fuego emocional. Pero aquí reside la idea central de todo esto. Esa volatilidad no es un defecto del sistema, es, ni más ni menos, el precio que se paga por su independencia. De hecho, si lo pensamos bien, hay una paradoja fundamental en todo esto. A ver, si Bitcoin fuera perfectamente estable a día de hoy, ¿qué significaría? Pues que ya habría sido completamente capturado e integrado. La estabilidad absoluta solo existe cuando algo ya es parte del sistema del que, precisamente, pretendía ser una alternativa. Así que, con todo este contexto sobre la mesa, el oportunismo, la mecánica, la filosofía, el coste psicológico, creo que ya podemos volver a la pregunta inicial. Entonces, ¿puede valer cero? Pues mira, en teoría, sí, podría, si la humanidad de forma colectiva decide que no lo necesita. Pero, después de más de una década,
Ha sobrevivido a prohibiciones de estados enteros, a ataques regulatorios muy agresivos, a una burla mediática constante y a varias caídas de más del 80%. Esto no demuestra que sea perfecto, ni mucho menos, pero sí que invalida la ligereza de ese argumento del vale cero. Y todo esto nos lleva a una serie de conclusiones que lo redefinen. Bitcoin no es una apuesta contra el sistema. Es, más bien, una póliza de seguros contra sus excesos. Tampoco es un acto de fe ciega. Es una desconfianza razonada en cómo se gestiona la moneda a largo plazo. Y no es rebeldía financiera. Para mucha gente es sencillamente una forma de prudencia a largo plazo. Y quizás, al final de todo, lo que de verdad resulta incómodo no es que suba o que baje, es que exista algo cuyo funcionamiento no depende del permiso de absolutamente nadie.